El hombre en el video, con una expresión fría e indiferente comparado con una bestia, cometió despiadadamente el impactante asesinato y la quema del cadáver. En el tribunal, no mostró señales de remordimiento tras quitar una vida, e incluso declaró con indiferencia: «Solo estoy esperando ser ejecutado. ¿Qué hay que temerle a la muerte?». Lo que entristece aún más a muchas personas es que la pobre chica de esta historia tuvo su terrible secreto ocultado por sus suegros. Incluso después de que la chica fue asesinada, sus suegros no se disculparon con la familia de la víctima ni asistieron al funeral. Antes de descubrir este caso, asegúrate de darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Alrededor de las 9 de la mañana del 20 de marzo de 2020, se desató un incendio en un apartamento en Pudong, Shanghái, China. Debido al denso humo y al gran fuego, los residentes cercanos no se atrevieron a entrar para rescatar a nadie. El dueño del apartamento, el señor Liu Jun, estaba en el trabajo cuando sus vecinos huyeron apresuradamente. Algunos llamaron ansiosamente al departamento de bomberos, mientras otros buscaban con pánico un teléfono para contactar al propietario. El señor Liu, quien estaba en el trabajo con su esposa en ese momento, recibió de repente una llamada telefónica de un vecino y regresó apresuradamente para evaluar la situación. Al principio pensó que se trataba de una falla eléctrica en la casa y no esperaba que ocurriera nada grave. Sin embargo, al llegar a casa, encontró la vivienda envuelta en llamas y con un humo espeso. Tanto él como su esposa estaban en el trabajo y su hija era la única que estaba en casa. El señor Liu pensó que su hija, siendo inteligente, podría escapar del fuego por sí sola, pero al mirar alrededor y llamarla por su nombre, no la vio. En ese momento tuvo la sensación de que su hija aún estaba dentro, por lo que tomó una manta de un vecino, la empapó con agua y trató de entrar al fuego para salvarla, pero fue detenido por quienes lo rodeaban. Así, el hombre observó cómo su casa se consumía en llamas, llorando y llamando el nombre de su hija. Cuando los bomberos llegaron y extinguieron las llamas, la casa había sido completamente destruida, con objetos esparcidos cubiertos de hollín. El señor Liu siguió a los bomberos al interior para buscar a su hija. Notó que la puerta de seguridad de hierro estaba abierta y proporcionó detalles a los bomberos. No buscaron en el primer piso, pero al llegar al segundo, la escena aterradora que vieron hizo que el señor Liu gritara y llorara en el lugar. En el segundo piso encontraron el cuerpo de su amada hija de 28 años, Liu Min, quemada hasta quedar irreconocible. A su lado estaba el perro que ella había criado. Los bomberos especularon que el perro subió al segundo piso para buscar a su dueña, pero trágicamente ambos perdieron la vida. Cuando se preparaban para sacar el cuerpo de Liu Min, los bomberos descubrieron un detalle espeluznante. Había un cuchillo de fruta incrustado en su cuello, con una herida lo suficientemente profunda como para llegar a la cavidad torácica. Inmediatamente sospecharon que no se trataba de un accidente, sino de un caso de asesinato e incendio intencional. La policía llegó de inmediato al lugar para investigar y la víctima fue trasladada a la sala de medicina forense. En la escena, la policía no encontró señales de fallas eléctricas. Combinado con el testimonio del padre de la víctima, quien mencionó que la puerta de seguridad estaba abierta, sospecharon que la hija podría haber abierto la puerta al agresor. Esto sugiere que el asesino podría ser alguien conocido por la hija. Los resultados de la autopsia revelaron que Liu Min fue brutalmente asesinada y que la herida provocó una pérdida excesiva de sangre, lo que le causó la muerte. Había muerto antes de que ocurriera el incendio, lo que significa que el agresor provocó el fuego para encubrir la escena del crimen. Además, cuando fue asesinada, Liu Min tenía varios meses de embarazo. Al recibir esta información de la policía, sus padres parecían incapaces de creer la impactante verdad de que su hija había sido asesinada. En ese momento, el señor Liu recordó algo. No solo él y su esposa, sino también su hija y su yerno tenían una llave de repuesto de la puerta de seguridad. Al oír esto, la policía sospechó inmediatamente que el autor del crimen podría ser el yerno del señor Liu o alguien cercano a su hija. Como era alguien conocido por ella, es posible que le haya abierto la puerta al agresor, lo que llevó a esta tragedia. El señor Liu creía que la posibilidad de que el culpable fuera su yerno era muy baja, ya que su hija y él tenían una muy buena relación y nunca los había visto discutir. Mientras la policía aún investigaba el caso, una pareja de mediana edad llevó a su hijo a la comisaría para que confesara. La pareja reveló que su hijo era el autor del asesinato e incendio en Pudong. Y este joven no era otro que el yerno del señor Liu, Yan Haoji.
Al escuchar esto, el señor y la SRA Liu quedaron en estado de shock y no pudieron pronunciar palabra. El amable yerno que conocían resultó ser quien había asesinado a su hija. Nadie podía aceptar esta verdad porque haría daño a su esposa embarazada. El señor y la SRA Liu estaban muy orgullosos de su única hija. Liu Min nació en una familia adinerada y tradicional de Shanghái. A pesar de haber nacido en una familia rica, no era arrogante ni pretenciosa, al contrario, tenía una personalidad amable y encantadora. Durante sus años de secundaria y preparatoria, Liu Min recibió brillantemente muchas becas de su escuela. Después de graduarse de la universidad, la víctima tomó un trabajo como maestra en una escuela primaria. También fue elogiada por los vecinos como una persona amable y de buen carácter. Al ver que era guapa y soltera, en 2018, los vecinos presentaron a Liu Min con Yang Haojie. Al igual que Liu, él provenía de una familia adinerada y había estudiado en el extranjero en el Reino Unido. Después de regresar a China, su familia lo recomendó para trabajar en una empresa estatal en Shanghái. No solo tenía un trabajo estable, Yang Haojie también tenía buen aspecto, era encantador y medía más de 1,80 m. Basándose únicamente en sus condiciones externas, Yang parecía el hombre perfecto para casarse. Liu Min nunca había estado en una relación y no tenía experiencia en el amor, por lo que no investigó a fondo a la persona con la que la estaban emparejando. Después de conocer su trasfondo, tanto ella como sus padres quedaron muy satisfechos, así que decidieron comenzar a salir. Cuando comenzaron a salir, Yang Haojie no solo le compraba desayuno con frecuencia, sino que también la llevaba en un auto de lujo al trabajo, lo que hacía que los colegas y estudiantes de Liu Min los admiraran. Después de un tiempo, ambas familias decidieron permitir que la joven pareja se casara. Durante una reunión con sus futuros suegros, el padre de Yang Haojie vestía un traje y corbata impecables. Su madre llevaba un elegante kipao, irradiando el aura de una familia exitosa y bien establecida. En enero de 2019, después de un año de noviazgo, registraron su matrimonio con la aprobación de ambas familias. No fue hasta 2020 que ambas familias celebraron una boda extravagante, con fotos de boda en estilos tanto modernos como tradicionales. Después del matrimonio, debido a la pandemia de COVID-19, la joven pareja no vivió por separado, sino que se quedaron en las casas de sus respectivos padres. A los ojos de sus amigos, Yang Haojie y Liu Min eran la pareja perfecta, nunca discutían ni peleaban. De hecho, el señor y la SRA Liu no escatimaban en elogios hacia su apuesto yerno. Unos días antes del asesinato, él incluso lavó fresas y se las dio de comer a su esposa. Nadie podría haber imaginado que, solo un día después, cometería un acto tan cruel. Después de que Yang Haojie confesara todos sus crímenes, otra aterradora verdad sobre él y su familia fue descubierta por la policía. Resultó que todo lo que su familia había creado para él era una mentira. La verdad era que Yang Haojie no era su hijo biológico, sino que había sido adoptado por esta adinerada familia empresarial. El señor y la SRA Yang alguna vez tuvieron un hijo, pero falleció joven debido a una enfermedad. Al saber que su esposa no podía tener hijos, decidieron adoptar a Yang Haojie cuando tenía solo un mes de nacido. Sus padres lo trataron como a un hijo propio, enviándolo desde temprana edad a colegios privados caros. Sin embargo, al ser excesivamente consentido, descuidó sus estudios y prefirió una vida de excesos y fiestas. Tras reprobar el examen de ingreso a la universidad, se inscribió en una universidad, pero abandonó poco tiempo después. Preocupados por el futuro de su hijo, el señor y la SRA Yang lo enviaron a estudiar al Reino Unido en 2013. No obstante, su carácter fiestero resurgió, y en el Reino Unido gastaba dinero frecuentemente en fiestas que duraban toda la noche. Al ver esto, sus padres dejaron de enviarle dinero con la esperanza de que recapacitara. Sin embargo, Yang Haojie era completamente incapaz y sin talento, por lo que volvió a abandonar sus estudios y regresó a China. Temiendo el ridículo de los vecinos por tener un hijo inútil, el señor y la SRA Yang aprovecharon sus conexiones para conseguirle un trabajo en una empresa de autopartes en Shanghái. Pero sin calificaciones, solo pudo trabajar como obrero común con un salario de apenas unos $400 al mes. Sin talento ni ambición, Yang Haojie no lograba hacer nada bien y empezó a caer en la ludopatía. La empleada doméstica reveló que ya era adicto al juego incluso antes de casarse con Liu Min. Cuando fue presentado a Liu Min, él y su familia crearon una imagen glamorosa completamente diferente a la realidad.
Lo más impactante fue que sus padres sabían de su adicción al juego, pero lo ocultaron a la familia de Liu Min para que pudiera casarse con una mujer adinerada. Según la empleada, un día en 2018, Yang Haojie llegó a casa y fue llamado al cuarto de su padre. Discutieron en voz alta por un largo rato. Resultó que tenía una gran deuda debido a su adicción al juego. En lugar de hacerlo pagar la deuda por sí mismo, el señor y la SRA Yan intervinieron y pagaron casi $276,000 por él. También le advirtieron que si no dejaba de apostar, le contarían toda la verdad a la familia de Liu Min. Temiendo perder a su futura esposa rica, Haojie se arrodilló y pidió perdón. Escribió una promesa a su padre comprometiéndose a no volver a apostar jamás. También advirtieron a la empleada que no contara nada de esto. Por miedo a ser despedida, la empleada no se atrevió a decir ni una palabra. De esta manera, Liu Min y su familia fueron mantenidos en la oscuridad desde el principio, sin saber que Yang Haojie era adoptado ni que era un adicto al juego. Tras conocer la verdad sobre sus suegros, el señor y la SRA Liu gritaron de dolor. «Si hubiéramos sabido que era así, nunca habríamos casado a nuestra hija con él», dijeron con angustia los padres de la víctima. Lo que enfureció aún más al señor y la SRA Liu fue que, después del incidente, los padres adoptivos de Yang Haojie nunca mostraron arrepentimiento, no encendieron incienso ni se disculparon con su hija. El señor Liu, con decepción, dijo los colegas y estudiantes de Liu Min vinieron a darnos el pésame. Sin embargo, los padres del asesino no se preocuparon en lo absoluto, ni siquiera una disculpa nos ofrecieron. Lo que enfureció aún más a la familia Liu fue que, cuando fueron a casa de los padres de Yang Haojie a recoger las pertenencias de su hija, ellos cerraron la puerta tranquilamente y llamaron a la policía. Sumamente molestos, el señor Liu reportó todo a las autoridades y éstas ordenaron a los padres de Yang Haojie que abrieran la puerta. Su familia entera no merece ser llamada humana. Con padres así, no es de extrañar que hayan criado a un monstruo, dijo el señor Liu, secándose las lágrimas. Una verdad aún más espeluznante fue que Yang Haojie ni siquiera sabía que era adoptado. Sentado tras las rejas, la policía le reveló la verdad. Sin embargo, el asesino cruel mantuvo una expresión fría, sin mostrar remordimiento alguno. «¿De qué sirve interrogarme ahora? No va a cambiar nada en mi mente, solo me molesta más», dijo con frialdad. En la comisaría, Haojie también detalló su motivo para asesinar a su esposa embarazada, lo cual dejó a muchas personas furiosas. Sus padres pensaban que, después de casarse, su hijo cambiaría y se convertiría en un buen esposo y padre. Sin embargo, estaban equivocados. El secreto que ocultaron a la familia de Liu Min condujo a esta tragedia. Después de registrar su matrimonio, él renunció en secreto a su trabajo, pero lo ocultó tanto a su familia como a su esposa. Durante el día salía temprano y regresaba tarde, fingiendo estar en el trabajo, hablando frecuentemente con su familia sobre supuestos asuntos laborales. Bajo esta fachada, estuvo apostando durante más de 6 meses sin que nadie notara nada extraño. Hasta que un día, su padre recibió una llamada y descubrió que su hijo no había pagado el seguro social durante varios meses. En ese momento, se dio cuenta de que su hijo había vuelto a apostar y había pedido mucho dinero prestado. Aunque estaba enojado, siguió cubriéndolo, ayudándolo a pagar decenas de miles de dólares. Sin embargo, lo que no sabía era que su hijo en realidad debía más de $130,000. Sabiendo que su padre tenía cáncer y poco dinero, no se atrevía a pedirle que pagara la deuda. Para marzo de 2020 tenía una deuda de aproximadamente $35,000 que vencía, y el acreedor lo amenazó con consecuencias si no pagaba a tiempo. En su desesperación pensó en la dote de su esposa. Así que, a las 8 de la mañana del 20 de marzo, condujo su BMW hasta la casa de sus suegros. Sabiendo que sus suegros estaban en el trabajo y que su esposa estaba sola en casa, usó la llave de repuesto para abrir la puerta. Frente a su esposa, le exigió que le diera $35,000 para pagar su deuda de juego. En ese momento, Liu Min quedó impactada al descubrir la verdadera cara de su esposo, un jugador empedernido. Ella se negó a darle el dinero porque quería usarlo para ayudar a su suegro con el tratamiento contra el cáncer. Claramente su bondad fue mal dirigida. Liu Min no tenía idea de que sus suegros habían ocultado toda la verdad a su familia. Aún así, esta chica inocente, incluso en sus últimos momentos, seguía pensando en ellos. Al negarse a darle el dinero y criticarlo por ser un hijo desagradecido, Yang Haojie perdió el control. Furioso, fue a la cocina, agarró un cuchillo de fruta y la amenazó repetidamente.
Liu Min aún creía que su esposo no se atrevería a hacerle daño, pero inesperadamente levantó el cuchillo. Ella subió al balcón para pedir ayuda, pero él la persiguió y continuó hasta que dejó de respirar. Después de cometer el crimen, para borrar las pruebas, fue al baño a lavarse las manos y luego prendió fuego a la casa. Incluso se quedó abajo observando la intensidad de las llamas antes de marcharse. Tras el crimen, regresó a casa con el rostro pálido y tembloroso y confesó a su padre que había asesinado a su esposa. Al finalizar su confesión, el hombre, como una bestia, exigió a la policía que lo ejecutaran por fusilamiento. En ese momento, la policía le reveló que Liu Min estaba embarazada de su hijo. Al escucharlo, no mostró ninguna emoción. Solo dijo fríamente: «Eso no significa nada, se lo merecía». El 19 de noviembre, el caso del esposo que asesinó a su esposa y quemó su cuerpo en Shanghái fue llevado a juicio en el Tribunal Popular Intermedio número 1 de Shanghái. Dado que el acusado había expresado previamente su deseo de morir, se esperaba que el juicio fuera muy rápido, con una duración de entre 3 y 4 horas. Presentes en el juicio, el señor y la Sra. Liu lloraban continuamente al ver al asesino que había arrebatado la vida de su hija. Lo que más les dolía era que, hasta el juicio, la familia y amigos del acusado nunca los habían contactado para disculparse, no asistieron al funeral e incluso bloquearon sus números telefónicos. Mientras tanto, cuando Yang Haoye fue llevado a la sala por la policía, tenía la cabeza rapada y sus ojos mostraban aún una expresión feroz. Durante todo el juicio, relató con calma cómo cometió el crimen, palabra por palabra, aumentando la indignación de todos los presentes. Al presenciar cómo su yerno describía las acciones que cometió contra su hija, el señor y la Sra. Liu no dejaron de llorar. Ellos declararon que su único deseo era que el acusado fuera condenado a muerte. En cuanto a la compensación civil del caso, el abogado de la familia de la víctima declaró que dejarían de lado las reclamaciones civiles por el momento y seguirían atentos después del veredicto penal. Durante el juicio, Yang Haoye no mostró ningún arrepentimiento por haber matado a su esposa. Cuando el juez le preguntó si temía a la muerte, respondió con arrogancia: «Adelante, ejecútenme». Al escuchar esto, la sala estalló en gritos de indignación contra el cruel perpetrador y uno de los jueces le preguntó con enojo: «Si no le temes a la muerte, ¿por qué huiste de tus acreedores y le quitaste la vida a 2 personas solo por no tener dinero?». Aún así, mantuvo una actitud arrogante, levantando el mentón y mirando fríamente al señor y la Sra. Liu. Al finalizar el juicio, el juez sentenció a Yang Haoye a pena de muerte por sus acciones extremadamente crueles. El veredicto fue recibido con aprobación por todos los presentes en la sala. Al escuchar la sentencia, la familia de la víctima no pudo contener sus emociones y comenzó a llorar. Esa misma tarde, el señor Liu y su esposa leyeron la sentencia en la tumba de su hija y quemaron el fallo junto con una copia del registro de matrimonio. «Desde ahora nuestra hija no tendrá nada que ver con esa bestia», dijo. Lo que más lamentaba era no haber investigado a fondo los antecedentes del cruel yerno. «Nos ocultaron todos los secretos, mi esposa y yo fuimos demasiado ingenuos, solo nos fijamos en su apariencia y apresuramos el matrimonio de nuestra hija con alguien como él», dijo con dolor. Muchos creen que esta trágica historia es una lección para advertir a muchas chicas. No se debe juzgar a un hombre solo por su apariencia. Además, antes del matrimonio es esencial investigar cuidadosamente los antecedentes familiares. Algunas personas creen que los padres de la víctima fueron cegados por la fachada glamorosa de la familia Yan. Muchos criticaron al señor y la Sra. Liu por ser ricos pero fácilmente engañados, por no investigar a fondo a la familia de sus futuros consuegros. Sin embargo, otros argumentaron que la víctima fue sobreprotegida por sus padres y carecía de experiencia en el amor, lo que la llevó a no ver la verdadera naturaleza de las personas. Otra opinión es que, a pesar de los desgarradores acontecimientos, no se debería criticar a los padres de la joven, ya que siguen siendo las personas más desafortunadas en esta historia. El caso del esposo que mató a su esposa y prendió fuego a la casa en Shanghái está ahora cerrado. Comparte tus opiniones, sentimientos y pensamientos sobre esta historia en los comentarios debajo del video. Este video ha terminado, no olvides darle like y suscribirte al canal, esto nos ayudará a seguir trayéndote más contenido significativo. Gracias por vernos, esperamos verte en el próximo video.